ratito este señor nos va a estar haciendo una especie de editorial, ponele, para llamarlo de alguna manera, el señor Underwood, que da miedo y con las manos en... Bueno, tremendo. 31 minutos pasaron de las 11 de la noche, estamos en vivo en Ámbito de Poder y te adelantaba un poco de lo que íbamos a hablar. Tiene que ver con la pauta en la Ciudad de Buenos Aires, el manejo, porque más allá de si es discrecional o no es discrecional el manejo de ese dinero que se considera pauta y que da el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a distintos medios. El tema es que acá hay una facturación que no le llega a los medios que se supone, dicen, les enviaron ese dinero. A ver si se entiende. Con estas placas que te voy a mostrar va a ser más claro lo que estoy diciendo. El gobierno de la Ciudad, por ejemplo, dice, a tal radio le di 10 y esa radio dice, no me llegaron 10, me llegaron 5. Bueno, ¿qué pasa con esos otros 5 que no le llegaron a la radio que dice que no llegó? ¿Dónde están esos 5 que no le llegaron? Bueno, esta es la cuestión, ¿no? Como esa ruta que hizo, esa plata que sale de lo que pagamos todos los ciudadanos como impuestos en la Ciudad de Buenos Aires, justamente. Tenemos un invitado por este tema también y enseguida te voy a mostrar ejemplos claros de esto que te estaba diciendo. El legislador, ¿qué tal? Buenas noches. Gabriel Fuchs, del Frente para la Victoria, y que de alguna manera estás encauzando, ¿no? Sí, somos varios los que estamos trabajando este tema, que la verdad que es, como vos decís, ojalá fuera 10 y 5 la proporción de lo que vemos, pero uno de los casos, por ejemplo, aparece recibiendo 500.000 y en realidad recibe 1.000 de pauta mensuales y necesitaría 500 meses para poder terminar de recibir la pauta que figura en la página web de la ciudad. Página web que Macri ya dijo que está equivocada, pero hoy entramos de vuelta y no la han cambiado. Es decir, si hay una equivocación de semejante volumen, ya debería haber habido una corrección y la cabeza de alguien, porque es un error enorme, enorme. Todo esto empezó, bueno, la radio de Juna de la provincia de Buenos Aires, después empezó a salió una nota que yo vi al pasar hace 4 o 5 meses en San Juan, sobre 3 FM, después en Córdoba, después en Misiones, después en La Pampa. Es una cosa que yo tengo una progresión geométrica. Tengo Buenos Aires, La Pampa, La Pampa, La Pampa, La Pampa. Tenemos Misiones, tenemos... y es lo que ha saltado hasta este momento. Una barbaridad. Y en realidad, acá, bueno, estamos hablando de 10 millones de pesos aproximadamente, y no estamos contando televisión, estamos hablando solamente de medios gráficos, radios y páginas web. A las que también asignaban pauta y no llegaban. Tenemos algunos ejemplos sobre esto que te trataba de explicar de alguna manera, pero con esto se entiende mucho más. Por ejemplo, esta radio que es de Bernal facturó por 35.000 pesos de pauta recibida y no por 618.638, que es lo que dice el gobierno de la ciudad, que salió de las arcas, ¿no?, del gobierno porteño. ¿Estoy diciendo bien, Gabriel? Así es lo que figura en la página web del gobierno porteño. Es decir, cuando uno va, ellos dicen que a través de bolseros y en otros volúmenes. Perdón, otra FM que facturó menos de 50.000 y figura con pagos por 500.000. Es una diferencia obscena, la diferencia. Hay casos donde figura facturación y cero. Es decir, en muchos casos aparece una diferencia muy grande entre lo que efectivamente facturó la radio y lo que aparece en la página web. En otros casos, lo que aparece en la página web ha sido denunciado por los quienes debían ser los receptores como que nunca existió esa pauta. Ahora, Fuchs, ¿no hay forma de saber dónde fue contablemente ese dinero? El dinero, la diferencia. Bueno, primero quien tiene que explicar eso claramente es el gobierno de la ciudad, el señor Mauricio Macri, que además este último ejemplo que yo di, porque una cosa es si hubo un error en cómo aparece en la página web, porque supongamos que un bolsero es el que maneja un volumen para una provincia. Después vamos a hablar también porque tanta publicidad desde el 2014 en adelante en las provincias. Yo creo que atrás de esto está la vertebración del Armado Nacional del PRO. No es solamente un problema que aparece... O sea, vos lo que estás diciendo, porque acá hay que hacer un punto y para entender bien lo que me parece o lo que yo interpreto que vos decís, que se está usando dinero de la Ciudad de Buenos Aires, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es financiado por los porteños, porque somos los que pagamos los impuestos y es el dinero que administra el jefe de gobierno de la ciudad. Con ese dinero se estaría financiando la estructura del PRO a nivel nacional, o por lo menos intentando hacer eso. Yo no tengo la menor duda de que es así, pero no solo yo no tengo la menor duda. El diario La Nación, el 18 de marzo del 2015, dice: la proyección nacional y regional de Macri, el eje del reparto de la pauta oficial de la ciudad. Que sí, hay muchas fuentes para analizar esto mucho antes que efectivamente hubiera aparecido con claridad estos volúmenes. Yo creo que Macri usó varios instrumentos del gobierno de la ciudad para la construcción de su partido nacional. ¿Cuál era uno de los grandes déficits
que Macri tenía antes de la construcción de la alianza con el radicalismo, que no tenía una vertebración nacional, que su partido no le alcanzaba para presentarse en lo que Durán Barba le decía que tenía que hacer, que era mantener su autonomía política. Bueno, entonces 4 o 5 se sentaron y dijeron, ¿qué vamos a usar para esto? Bueno, acá hay una de las herramientas. Yo tengo otras en la cabeza, por ejemplo el Banco Ciudad. El Banco Ciudad ha hecho cosas tales como no abrir las sucursales que tiene que abrir en la Ciudad de Buenos Aires y abrirla en Río Cuarto después de que un intendente radical de Río Cuarto decidió pasarse a las filas del PRO. Esto existe, hay que googlearlo, reemplazar al banco de Córdoba, lo que le valió una fuerte disputa con De la Sota en su momento. Un banco que no tiene sucursales en toda la Ciudad de Buenos Aires. Que está por debajo de lo que debería tener seguramente. Exactamente, sí tiene en Córdoba. Bueno, y tenía un plan de expansión que iba mucho más allá de eso. Esto no es ilegal. Creo que tiene un problema ético, claramente. Acá estamos, cuando hablamos de la pauta, hablamos de cuestiones que me parece que están mucho más cercanas a la Quería mostrar el ejemplo del caso cuando sí estamos hablando de televisión, ¿no? En este caso es en Posadas. Mira, la pauta era 5 millones de pesos. 5 millones de pesos para el Canal 4 de Posadas, que nadie de ese canal, porque aparte las autoridades de ese canal, el dueño, no cobraron esa plata. Muchos de los ejemplos de las radios también aparece que nadie cobró, menores cifras. Pero ya ni siquiera es un porcentaje, estamos hablando de que no cobraron nada, ni un peso. Y una cifra desmesurada además, ¿no? ¿El monto total cuánto le calculas que en este agujero negro? Hay que sacar, se habla de 10 millones, esa es la cuenta, sí, es una cuenta importante. Sacándolo de los 5 de Posadas, porque sin televisión 10 millones. Esa cifra de Posadas... Esas son 15. Se llegó a hablar de 700 millones, yo creo que no es esa cifra tampoco, pero todavía estamos haciendo la cuenta. Es muy difícil porque van apareciendo, depende mucho, cuando los que deberían ser los beneficiarios de esa pauta o los ejecutivos de cada una de las radios va diciendo esto pasó, esto no pasó. Pero ese desvío de dinero, porque es un desvío, o sea, que se quiere dibujar de alguna manera como que es pauta que va a un lugar que no va, pero va a otro lado, porque tiene que ir a otro lado. La justicia tiene que investigarlo rápidamente porque para mí va a la construcción del PRO. Yo estaba con el tema del banco. ¿Y eso es demostrable? El que tiene que demostrar que no es así es el gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad. Pero primero vamos a hacer un poquito de historia, porque el gobierno de la ciudad, Macri, ya vetó una ley que en algún momento planteó ellos, que son el cambiemos de bolsillo los recursos que existen dentro de la ciudad. Ellos ya vetaron en el año 2009 una ley que se había salido con bastante consenso de la legislatura, que planteaba algunas cosas difíciles de practicar, pero básicamente un mecanismo de cristalinidad más acorde con algunos discursos que ellos hacen, que tenía que ver con el uso de la pauta publicitaria de la ciudad, su desvinculación de los procesos electorales, que la verdad que es para analizar. Bueno, no importa si es bueno o malo, lo cierto es que Macri inmediatamente vetó casi 8 artículos de 9 o 10 efectivos que tenía esa ley, que casi que vetó la ley directamente. Prácticamente la vetó, de hecho no está vigente, quedaron 2 o 3 artículos vigentes. Es decir, que cuando vieron que esta situación podía atacar la posibilidad de usar este recurso en forma directa, fue vetada esa ley. Entonces, nosotros vamos sumando todas estas cosas, ¿no? Es decir, ellos tendrán que mostrar. Macri ha dicho que en estos días, ayer o anteayer, ha dicho que efectivamente esto ha sido un error de asiento o un error contable o que está mal trasladado a la página web. Ahora, una cosa es un error de asiento de una cifra o un recurso que aparece con un número y que el que ha llegado es otro. ¿Y qué pasa con estos que no le han llegado a nadie? ¿Cuáles serían los nombres Miguel y los apellidos? Miguel de Godoy, pero esta gente es operadora directa de la estructuración política de Mauricio Macri. ¿Y la auditoría de la Ciudad de Buenos Aires hizo algo? La auditoría está advirtiendo a muchos de estos temas. Estos temas comenzaron a aparecer. Nosotros hemos pedido informes, varios diputados hemos pedido informes. Los pedidos informes, el gobierno de la ciudad normalmente se toma su tiempo. 20 días es lo que dice la ley. Yo vi que mencionaban hoy al señor Gómez Centurión. Sobre Iron Mountain tardaron 11 meses en contestar el pedido de informes con 10 servidores públicos fallecidos. Así que con esto seguramente irán estirando la discusión hacia el final del proceso electoral. Igual me parece que ya hay actores de la justicia interviniendo de oficio. Hay una situación vinculada al lavado de dinero. Si hay algo demostrable de esto, una sola O sea, toda esta movida de dinero, vos decís que no podría pasar desapercibida para el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es imposible. Hay muchas cosas que no pueden. Lo de Niembro podía pasar desapercibido. Un tipo con ese nivel de vinculación que recorre las puertas de los ministerios y que pide en cada lugar
pequeños contratos que estén justo por el tope de lo que es factible, sin que aparezca en el boletín oficial, y que todos los ministros y actores le digan que sí, si no hubiera una vertebración de esto. Podría haber un manejo en todas las provincias, porque cuando empiezan a aparecer en toda la provincia de Buenos Aires, hay como 30 o 40 radios de la provincia. Y además, ¿qué es lo que se está vendiendo? Porque Miguel de Godoy dice, por ahí leí, que esto es para fomentar el turismo hacia la ciudad de Buenos Aires. Bueno, eso es, yo entiendo que la provincia de Salta intente captar un público del conurbano, de la ciudad de Buenos Aires, hacia sus bellezas. Ahora, la ciudad de Buenos Aires es un receptor natural de todo el turismo. Gabriel, gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con este tema de todos modos. Gabriel Fuchs, legislador porteño del Frente para la Victoria. Estamos hablando de las pautas y este dinero que no se sabe dónde está, pero que salió del gobierno de la ciudad de Buenos Aires hacia algún lado.